los Países Bajos y Escandinavia. Hoy vamos a ver cómo, bueno, la reforma sigue su curso, sigue hacia adelante, a pesar de, lógicamente, todos los esfuerzos de Roma por querer pararla. Bueno, hoy vamos a hablar de tres países. Los Países Bajos, que son estos que se ven aquí, ¿vale? Es una confederación de 12 distritos. Se conocen como Holanda, pero bueno, Holanda está ahí también. Veis que están en frontera con Francia y con Alemania, lo que supuso, pues que luego vamos a ver cómo, que ahí entrase bastante la reforma. Después hablaremos también de Dinamarca, que es este trocito que hay aquí, ¿de acuerdo? Que también hace frontera con Alemania. Y luego hablaremos de Noruega y de Suecia, que son estos dos de aquí. ¿Cómo llegó la reforma a los Países Bajos? Bueno, llegó mucho antes de Lutero, especialmente por los valdenses que huyen de Lyon por la persecución papal y entran por la frontera y entran hacia los Países Bajos. Otros, también desde el Piamonte, desde las montañas de la frontera entre Suiza e Italia, también tienen que emigrar cuando las brutales persecuciones, ¿vale? Y se van extendiendo hacia muchos lugares, entre otros fue ahí en los Países Bajos. Bueno, 700 años antes de Lutero. Hay un texto que me gusta mucho, Hechos capítulo 1, versículo 8. Este es un texto donde Jesús, antes de ir al Padre, antes de ser elevado, de resucitar, está con sus discípulos y les dice algo muy interesante. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice así. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, vamos a ver cómo muchos hombres y mujeres, impulsados por el Espíritu Santo, fueron fieles testigos de Cristo e hicieron que muchas personas conociesen la verdad de la reforma. Bueno, antes de Lutero, dos obispos que van desde los Países Bajos hasta la Santa Sede, ellos iban en representación, querían ir allí, pero cuando llegaron allí y vieron lo que sucedía, fueron dos obispos que se levantaron en contra del Papa. Entre otras cosas, le dijeron al Papa que era un ladrón, que había usurpado la pureza de la Iglesia, que en vez de ser el pastor de la Iglesia, del rebaño, era el lobo que quería destruir el rebaño, de no ser un siervo, como fue Jesús, sino de ostentar el título de Señor de señores siendo un hombre, hacer que se desprecien los mandamientos de Dios, y se levantaron en contra de la infalibilidad del Papa. Decían que el Papa no podía ser infalible porque era un simple ser humano. Bueno, otros se levantaron, muchos otros se levantaron para protestar. Muchas veces pensamos que muchas veces pensamos que la reforma se queda con Lutero, pero no. Antes de Lutero y después hubieron muchos hombres y mujeres que también lucharon. Muchos misioneros que seguían las enseñanzas de los valdenses. Hemos visto que los valdenses entraron en los Países Bajos, empezaron a predicar, dejaron una gran enseñanza, incluso se llegó a tener una Biblia que los valdenses fueron traduciendo del latín al francés, y esto estaba ahí, y muchos seguían estas indicaciones. Otros llegaron a predicar el Evangelio en todos los Países Bajos. Sus enseñanzas se esparcieron muy rápidamente. Traducen la Biblia valdense al holandés, ¿vale? Esta traducción llevó a muchos a conocer la verdad y a ver que la Iglesia Católica les engañaba. Cuando esta Biblia se traduce y cuando la gente comienza a leer la Biblia en su idioma, se dan cuenta de que habían estado engañados por la Iglesia Católica. Bueno, esto no significa que todo fue bien. Hubieron muchas persecuciones por parte de Roma. Claro, empezó a perseguir, a ejecutar a los que aceptaban la verdad del Evangelio. Por medio de las hogueras y por medio de torturas. Dicen que los creyentes se mantenían firmes en la fe y rechazaban una religión impuesta a la fuerza. Aquí ocurre lo que ocurrió en muchas partes de Europa, que en vez de acabar con la reforma, con la represión, con la hoguera, con las torturas, lo único que hacían es que mucha gente se convertía por ver la fe de estas personas
que iban al martirio confiando plenamente en el Señor. La Inquisición española penetró en los Países Bajos y fue muy dura. En un principio, la Inquisición fracasó en su intento porque provocó un descontento en muchas personas, pero luego se fue haciendo cada vez más fuerte, especialmente en el reinado, ahora lo vamos a ver, de Felipe II. Durante el siglo XVI, los protestantes ganaron mucho terreno y muy deprisa en los Países Bajos, especialmente porque estaba muy cerca de Alemania y muchos llegaban con las ideas que se escuchaban en prácticamente casi toda Alemania de la Reforma. Después de las persecuciones, muchos gobernantes aceptaron las doctrinas de la Reforma, entre otras cosas porque estaban un poco descontentos con la actuación de Felipe II, que era muy pro-católico. Entonces querían imponer por la fuerza y muchos gobernantes se rebelaron. Incluso llegó a haber un momento que hubo una rebelión muy grande, incluso llegaron a haber batallas. Es cuando las enseñanzas y los escritos de Lutero se extendían rápidamente. Ya Lutero había comenzado la Reforma, ya había escrito. Antes de Lutero ya había habido mucha gente que había preparado el terreno para cuando Lutero llegase. Entonces, esto hizo que muchas personas se levantaban y comenzaban a predicar la verdad del Evangelio. Es muy interesante porque vamos a ver que desde los Países Bajos muchos clérigos aceptaron la Reforma, algo parecido a lo que pasó en España, como ya vimos. Hacia 1560, la comunidad protestante en los Países Bajos era muy numerosa y muy influyente. Esto era por varias cosas. Primero, la sociedad, la tolerancia y la libertad eran fundamentales, la libertad religiosa sobre todo, especialmente porque los reformadores hablaban y vivían una vida de piedad sincera y humilde. Claro, cuando ellos veían la vida que llevaban los reformadores a la vida que llevaba el clero y Roma, veían que aquí había una gran diferencia. Sobre todo, vieron toda la corrupción que había y cómo en la iglesia solamente le importaba el tener riquezas, acumular riquezas, poner impuestos, oprimir al pueblo. Claro, esto hizo que cuando ellos vieron que los reformadores eran gente sencilla, mucha gente empezó a aceptar las verdades. Esto hizo que mucha gente aceptase la verdad del Evangelio. Bueno, vamos a hablar de un reformador muy importante, Menno Simons. Este hombre nace en el año 1496 y recibe una educación católica muy severa. Bueno, esto es un simple aporte. ¿Habéis oído hablar de los menonitas? Bueno, los menonitas fueron los que siguieron a este hombre, a Menno. Son una rama protestante también, que surgen también porque él se hace anabatista y de ahí, bueno, surge un poquito todo esto. Sus padres eran agricultores y vivían en una aldea y quisieron que su hijo fuese sacerdote. Entonces fue ordenado como sacerdote en el año 1524 y se hizo cargo de una parroquia, una pequeña parroquia en su aldea natal. Tenía miedo de leer la Biblia porque él decía que no quería convertirse en un hereje. O sea, mirad lo que había conseguido Roma. Había hecho que mucha gente tuviese miedo de leer la Biblia por si acaso se convertía en un hereje y era perseguido. Y este hombre tenía mucho miedo de convertirse en un hereje. Pero hubo un momento que le saltó una duda en cuanto a la doctrina de la transustanciación. Le saltó una duda. Esta es la doctrina por la cual en la misa el sacerdote es capaz de convertir la oblea en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Entonces él lo consideraba que esto no era una doctrina válida y él pensaba que era una tentación de Satanás, que Satanás había tentado a la iglesia, ¿verdad?, con esto. Quiso, por medio de la confesión, la penitencia, librarse de ella, pero no pudo en ningún momento. Todo cambió cuando comenzó a estudiar el Nuevo Testamento y los libros de Lutero. No sabemos cómo, pero le llegaron libros de Lutero. Él estaba en un monasterio, en su parroquia, perdón, en la aldea, y alguien le debió de dar algún libro de Lutero, él lo leyó y aceptó la reforma. Le parecieron muy interesantes. Tanto es así que en el año 1536 rompió con el catolicismo y se une a la iglesia anabatista. Fue testigo en una decapitación de un hombre,
un hombre por el simple hecho de haberse bautizado de nuevo, lo decapitaron. Y esto le hizo ver la importancia del bautismo, así que se dedicó a estudiar el bautismo en las Escrituras. Bueno, en este momento empiezan a surgir fanáticos que defendían doctrinas sediciosas, muy absurdas, incluso mentirosas. En todo momento hemos visto como de vez en cuando surge gente fanática que empieza a liarla un poquito. Estas personas estaban en contra de la decencia, en contra del orden, y organizaron muchos tumultos entre los ciudadanos y engañaron a muchos. Muchas personas se sentían engañadas por esto. Y ahí Meno entró a trabajar con la gente que había sido engañada y tuvo mucho éxito en esta labor. ¿Por qué? Por su elocuencia, su integridad y su sinceridad en las Escrituras. Ya había estudiado las Escrituras, antes tenía miedo de convertirse en un hereje, ahora las estudiaba y empezó a trabajar con esta gente. Algunas veces fue perseguido. Muchas veces le decían que él era el agitador, pero muchos aceptaron la verdad por su predicación. En el 1543 se dedicó a construir iglesias en el norte de Alemania, donde allí murió. Muy bien, vamos a ver un poquito la situación política porque es muy interesante ver lo que ocurre. La reforma, hemos dicho que fue muy bien en los Países Bajos, fue muy aceptada. Carlos V había publicado edictos en contra de la reforma en Alemania, pero recordáis que la protesta de los príncipes fue una gran barrera a sus deseos de acabar con la reforma por la fuerza. Eso ya lo vimos en otro capítulo, cómo los príncipes protestan y a partir de ahí hay un poco de libertad religiosa. Bueno, los Países Bajos, por mediación de Roma y del rey, se dictaron varios edictos de persecución en contra de los protestantes. En estos edictos se prohibía leer la Biblia, no se podía leer, no se podía oír la Biblia, no se podía predicar con la Biblia, incluso no se podía hablar de la Biblia en una conversación normal. No se podían leer libros protestantes, no se podía orar a Dios en secreto y aquellos que no se inclinaban ante las imágenes eran perseguidos. También estaba prohibido cantar salmos. Todo esto estaba condenado con la muerte. Incluso aquellos que se retractaban también eran condenados. La Inquisición tenía dos maneras de matar a la gente, a los herejes. Los hombres eran degollados o quemados, mientras que las mujeres eran enterradas vivas. Yo me he preguntado por qué. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, he estado investigando un poquito el tema y muchos inquisidores pensaban que las mujeres eran diablos, que los diablos tenían forma de mujer. Incluso cuando un hombre se le encontraba con una mujer en acto de adulterio, siempre se le echaba la culpa a ella, porque había sido ella la que había incitado al hombre a caer. Entonces dicen que las enterraban vivas para que el demonio que había en ellas se asfixiase y también muriese con ellas. Eran un poquito... Bueno, Carlos V ya vimos que abdicó y su hijo Felipe II es el que sube al trono. Los Países Bajos eran un condado a cargo del imperio y Felipe II entra en conflicto con los gobernantes de allí. Todo porque el puerto de Amberes, allí estaba la flota española, allí atracaba la flota española del norte y era un puerto muy importante para comerciar con Europa del norte. Se abría hacia muchos países, hacia Inglaterra, hacia varios lugares donde era muy importante el comercio y entonces era un puerto muy próspero y le interesaba mucho al imperio. Pero Felipe estaba en España. La que estaba gobernando en los Países Bajos como corregente era su hermana Margarita, Margarita de Parma. Esto supuso muchos conflictos con los gobernantes porque no querían una regente. Ellos querían que el rey estuviese allí. Los católicos odiaban a los protestantes y Felipe II era abanderado y partidario del catolicismo. Muchos historiadores lo tachan de cruel y muy violento. Los protestantes eran valerosos y tenían fe. Las esposas animaban a sus esposos condenados. Los condenados iban a la muerte con fe. Dice el Conflicto de los Siglos que muchas mujeres, cuando eran metidas en los ataúdes para enterrarlas vivas, iban vestidas con ropas de gala y que iban como si fuesen a dormir. Iban con esa fe.
Y esto hacía que muchos, cuando veían esa fe y ese valor, se convirtiesen a la fe verdadera. Bueno, Felipe II hace unos esfuerzos tremendos con Roma para exterminar la fe, pero no lo consiguió, sino que estalló una revuelta a cargo de un caudillo, un hombre llamado Guillermo de Orange. Este hombre se sublevó contra España por la persecución a los protestantes y llegó a ser un príncipe más adelante. El pueblo vivía oprimido por el rey. Esta es una pintura de Felipe II. Por el rey y por Roma. Se pagaban muchos impuestos, la reforma avanzaba rápidamente y crecía en el número de los convertidos. Muchos gobernantes eran favorables a la reforma y deseaban una existencia pacífica y que se les dejase libertad de culto. Felipe II quiso volver a imponer por la fuerza el catolicismo y en el año 1555 quiso exterminar totalmente el protestantismo, ya que pensaba que amenazaba la estabilidad política, ya no solo de una nación, sino de todo el imperio. Su padre no había podido y él continuó un poco al lado de Roma para intentar exterminar por la fuerza la reforma. Bueno, el avance de la reforma se basa en varios principios. Primero, por la influencia de los valdenses en Holanda y en el Piamonte y por la fe y el testimonio de los mártires. En el norte, por los estudiantes que venían de Alemania. La Universidad de Wittenberg se convirtió en una universidad muy importante para la reforma. Allí, entre otros, enseñaba Lutero y muchos que habían aceptado la reforma. Y muchos estudiantes que cruzaban la frontera hacia los Países Bajos y hacia otros lugares, luego también ocurrió en Dinamarca, en Suecia, traían la fe reformada y hablaban de la reforma y mucha gente los escuchaba y se convertían, especialmente porque muchos habitantes odiaban la pompa y la corrupción del clero y de Roma. Bueno, estalla una revuelta. Esta revuelta hizo que el poder de la Inquisición española en los Países Bajos no fuese tan cruel como en otras partes. Felipe II envió tropas para acabar con la reforma, pero los nobles se rebelan contra el imperio. Primero, no aceptaron a Margarita como regente y le pidieron al rey Felipe una intervención pacífica y dialogada. Felipe II contestó que la única medida era la fuerza y que se doblegasen ante el catolicismo. Esto terminó en una guerra y en unas revueltas y Guillermo de Orange fue asesinado. Luego terminó todo en un tratado de paz. Bueno, todo esto está ocurriendo en los Países Bajos y después nos vamos a Dinamarca. Como veis, está muy cerca, también con Alemania, y ahí también ocurren algunas cosas. Gracias a la labor de un hombre que se llamó Hans Tausen. Este hombre era hijo de campesinos, nace en el año 1494. Era un niño muy inteligente, pero no pudo estudiar por la pobreza de sus padres. Pero lo metieron en un monasterio. Cuando los monjes del monasterio vieron su inteligencia y lo buen estudiante que era, deciden desde el monasterio pagarle un viaje a la universidad que él escogiese. Porque era tan buen estudiante que los monjes dijeron, este hombre tenemos que darle una buena educación porque es un hombre muy válido. Ahora bien, la única universidad que le prohíben es la de Wittenberg, porque no querían exponerlo a escuchar las herejías protestantes. Le dicen, tú puedes ir a cualquier universidad de Europa, nosotros te vamos a pagar, pero no puedes ir a la de Wittenberg. Entonces él decide ir a la mejor universidad católica que existía, que era la de Colonia. La Universidad de Colonia fue baluarte del catolicismo, pero no estaba a gusto porque él veía que sus profesores tenían un excesivo misticismo, parecían muy santos cuando realmente él veía que hacían otras cosas. Allí, en esta universidad, pudo leer los libros de Lutero y le gustaron. Y decidió que quería conocer a Lutero, quería recibir clases de Lutero. Así que en el año 1521 él se salió de esa universidad y como pudo llegó a Wittenberg, donde conoció a Lutero en la universidad y allí estudió la verdad de la reforma. Fijaros qué interesante, lo que los monjes le habían prohibido, lo que los monjes no querían, al final, él por su propia voluntad decide ir a Wittenberg para poder estudiar con Lutero. Bueno, esta es una foto, un dibujo de este hombre, de Hans Tausen. Bueno, él vuelve, cuando termina de estudiar en Wittenberg, regresa a Dinamarca y regresa a su monasterio. Pero se esforzó en no despertar prejuicios de sus compañeros, aunque
él siempre quiso que ellos aprendiesen lo que él había aprendido. Quería enseñarles la verdad. Así que empezó a abrirles las verdades de las Escrituras para que fueran oídas por los monjes. Enseñó las verdades que enseña la Biblia y predicó el Cristo de los Evangelios. Pero, ¿qué ocurrió? El prior, el que en otra época le había dicho que le iban a ayudar a estudiar, se hizo enemigo de Tausen. Inmediatamente lo expulsaron de ese monasterio y fue a otro monasterio donde estuvo en estrecha vigilancia. Pero a pesar de eso, a pesar de que estaba encarcelado, él siguió predicando la verdad. Y muchos monjes del otro monasterio aceptaron la reforma y al final fue expulsado de la vida monástica. Lo echaron y dijeron que ya no podía volver. Pues vamos a ver un poquito las consecuencias de la reforma en Dinamarca. ¿Vale? Bueno, gracias a la predicación de Tausen y a un edicto del rey Federico I de Dinamarca, la reforma avanzó grandemente en Dinamarca. Las iglesias fueron abiertas para que los ciudadanos pudiesen oír la verdad del Evangelio. Surgían otros hombres, como este hombre que vemos aquí, es un doctor luterano, Johannes Bugenhagen, no sé cómo se pronuncia, es alemán, yo no sé pronunciarlo, pero este hombre también llega a Dinamarca y comienza también a predicar la verdad de la reforma. En 1536 llega al trono de Dinamarca un nuevo rey, Cristian III, y este hombre es un hombre muy favorable a la reforma y hace de la confesión de Augsburgo, donde los príncipes protestaron, él hace de eso la confesión de fe de toda Dinamarca. Es decir, la religión protestante es la religión oficial de todo el estado de Dinamarca. Roma era imponente, claro, cuando ya había entrado el rey, ya había entrado en la política, los grandes esfuerzos de Roma para detener la reforma en Dinamarca eran en vano. Cada vez había más gente que aceptaba la reforma. El rey hace oficial la religión reformada en todo el país y él mismo se nombra jefe de la iglesia en Dinamarca, expulsa a todos los obispos católicos y nombra superintendentes religiosos. Este hombre le da el cargo a Tausen también de superintendente religioso, aunque se le llamaba obispo, pero era obispo protestante. En esto Noruega también se une en 1539 a la fe protestante. La Universidad de Copenhague se convierte en el centro de estudios de la fe reformada. Ya llegó a ser casi más importante que Wittenberg. Tausen fue nombrado obispo reformista. Bueno, ahora nos vamos un poquitín más al norte, a Suecia, ¿vale? Noruega es el de la izquierda, el verde más oscuro, y Suecia es el verde más clarito. Ya habíamos dicho que Noruega había aceptado la fe y ahora faltaba Suecia. Bueno, ahí entran también muchos jóvenes que vienen de estudiar de Wittenberg, de Alemania, y traen la reforma a Suecia y a otros países como hemos visto. Aquí surgen dos hombres, dos hermanos, Olaf y Lorenzo Petri, que eran hijos de un herrero y que estudiaron bajo la tutela de otro reformador, Melanchthon. Comenzaron a enseñar la verdad en su país, abriendo las escrituras y despertando al pueblo con la verdad. En Suecia, Roma tenía mucho poder. Ahí la fe que dominaba era la fe católica. Ahora ya no. Hoy en día, en el año 2020, Suecia es un país luterano, un país protestante. Pero en esta época Roma dominaba la fe. Y lógicamente se opuso con mucha fuerza a uno de los hermanos, a Olaf, incitando a mucha gente en su contra. Algunas veces casi lo matan. Las turbas fueron a por él tuvo que escapar varias veces y el rey de Suecia, Gustavo I, lo protegía. Tuvo que protegerlo. Bajo el dominio de Roma, el pueblo estaba oprimido, sumido en la miseria, en supersticiones y tradiciones sin sentido, sin conocimiento de la Biblia. Incluso el catolicismo estaba dividido en facciones que muchas veces luchaban los unos contra los otros. Bueno, aquí tenéis una foto, arriba es el rey Gustavo y abajo son los dos hermanos. El de la izquierda es Olaf y el de la derecha es Lorenzo Petri. Pero Gustavo I decidió reformar la iglesia y el Estado aceptó esta propuesta.
Olaf Petri defendió la reforma en contra de Roma. Les dijo que solo aceptarían lo que estaba en la Biblia y citó dos textos muy importantes. Juan capítulo 7, versículo 16, donde Jesús dice, si alguien quiere saber si esta doctrina es de mí mismo, ¿no? que venga, que estudie, que vea lo que estoy haciendo. Y Gálatas 1, 8, 9, donde el apóstol Pablo dice, si alguien predica otro evangelio del cual nosotros le hemos predicado, que sea anatema. Esto fue en la ciudad de Uppsala, en 1531. Allí el rey Gustavo I declaró oficialmente la fe reformada como la religión de todo el país. Bueno, hermanos, vamos a ir terminando. Gracias a hombres y mujeres como Olaf Petri, Lutero, Tausen y muchos más, la reforma fue ganando terreno en una Europa sometida al poder de Roma. Fueron venciendo la feroz oposición de Roma y de la Inquisición, y la reforma fue aceptada por miles de ciudadanos que ahora sí se sentían libres. Demos gracias a Dios por estos hombres y mujeres que con su lucha devolvieron la libertad de conciencia a los pueblos que aceptaron la reforma. Y sobre todo que el Señor nos acompañe y que el Señor nos guíe para que nosotros también seamos hombres y mujeres que devolvamos la libertad de conciencia a muchas personas que todavía no conocen la verdad. Y que el Señor nos dé mucha sabiduría para hacerlo. Que el Señor los bendiga. Amén.